En tutoriales anteriores hemos hablado sobre el pedido de compra, albaranes de compra y facturas de compra. Recordemos la diferencia entre ellos. Pedido de compra refleja el compromiso de un proveedor con nuestra empresa de proveernos diversos productos o servicios. Tanto albaranes como facturas sí van a establecer modificaciones en el estocaje en caso de que el artículo o servicio sea tangible, mientras que los pedidos no. Sin embargo, la diferencia entre albaranes y facturas, como ya hemos comentado anteriormente, es que facturas sí va a tener reflejo en nuestra contabilidad y sin embargo, albaranes no. Dicho lo cual, cada uno de estos módulos tiene una funcionalidad propia. Sin embargo, para poder sacarle el máximo partido es fundamental entender cómo se entrelazan cada uno de estos módulos. Nos interesará saber cómo generar un albarán a partir de un pedido, cómo generar una factura a partir de un pedido o cómo agrupar varios albaranes en una factura. Esto se puede hacer hacia adelante y hacia atrás. En el ejemplo que tenemos en la pantalla lo estamos viendo hacia adelante. Estamos transformando un pedido en albarán y posteriormente un albarán en una factura. Posteriormente, en el siguiente tutorial veremos cómo se hace hacia atrás, y es hacer una factura e importar un albarán o importar un pedido. En este tutorial, como ya hemos dicho, vamos a ir hacia adelante. Vamos a aprender a generar un albarán desde un pedido, generar una factura desde un pedido o generar una factura desde un albarán. Para ello vamos a ir al programa y vamos a ver que, como siempre, tenemos abiertos los módulos que nos atañen. En este caso, albaranes de compra, factura de compra y también nos va a hacer falta el módulo de pedido de compra. Vamos a ponerlos por orden para ayudarnos. Y una vez que lo tenemos, vemos que tenemos elementos pendientes, tanto de servir como de facturar. Obviamente, si no tenemos elementos pendientes de servir o de facturar, no vamos a poder generarlo. Para realizar el flujo de compra hacia adelante vamos a usar los botones generar. En este caso, dentro del pedido de compra podremos generar un albarán o una factura saltando el paso de albarán, y los albaranes podremos generar una factura. En este caso vamos a centrarnos en este albarán, el cual, como vemos, no está facturado. Para ello solo tendremos que pulsar sobre generar factura. Como vemos, Electrónica Sureuropea no tiene dicha factura creada. Tiene otra factura, pero esta en concreto no. El albarán con el que estamos trabajando importa 1324 y, como vemos, no está generada. Así que vámonos a albaranes y vamos a pulsar sobre generar factura. Como vemos, se nos abre una nueva ventana. Es la ventana de factura de compra. Esta factura la podremos editar, ya que por algún motivo las cantidades de los precios han podido variar desde nuestro albarán. La revisamos y pulsamos aceptar. Automáticamente vemos cómo el albarán ha quedado facturado, y así se ha creado una nueva factura por el mismo importe, 1324,64. Los conceptos son exactamente los mismos. Abrimos la factura y vemos que en efecto tenemos los mismos conceptos que teníamos en el albarán. Además, tiene ciertas características. De un lado, el albarán ya no puede ser modificado. Esto se debe a que está enlazado con una factura. Así que si quisiéramos modificar el albarán, tendríamos que eliminar la factura que ha facturado, valga la redundancia, dicho albarán. Además, otra cosa interesante es que nuestro estocaje no ha aumentado. Recordemos que hemos recibido, lo podemos ver aquí, 2 congeladores horizontales y 5 cápsulas de café. Si nos vamos aquí a almacenaje stock, vemos como en efecto seguimos teniendo 5 cápsulas de café en dicho almacén con dicho lote. Esto se debe a que cuando generamos una factura no estamos recibiendo nuevas mercancías. Sencillamente estamos confirmando en términos contables dicha recepción de mercancía y le estamos asociando unos valores contables. De esta manera, la factura que vemos aquí es la que refleja los valores contables del albarán, que es el que refleja el estocaje en nuestra empresa. Dicha factura obviamente la podemos editar. Recordemos que para editar una factura de compra antes debemos desbloquearla, y vemos cómo podemos agregarle nuevas líneas. Sin embargo, no podremos eliminar ninguna línea. Esto se debe a que estas líneas provienen del albarán que hemos seleccionado anteriormente. Para verlo con más detalle, vamos a cambiar las columnas de nuestra ventana. Pulsamos botón derecho sobre cualquier columna, selector de columnas, y agregamos la columna albarán.
Esta columna nos va a decir de qué albarán provienen dichos elementos. Como vemos, esta información coincide con lo que hemos realizado. Lo que nos dice es que esos dos elementos provienen del albarán A15-006. Podremos crear nuevos elementos en la factura, así que el importe de la factura no tiene por qué coincidir con el del albarán. Como vemos, hemos agregado una nueva línea. Sin embargo, esta línea no proviene de dicho albarán, sino que se ha introducido manualmente. Si queremos modificar cualquier elemento del albarán, nos va a decir que no es posible. Tendremos que editar el albarán para poder editar dicha línea. Si por algún motivo queremos eliminar los elementos, tendremos que eliminar todo de ese albarán. Como vemos en este caso, hemos eliminado las dos líneas del albarán. Cuando pulsemos aceptar, automáticamente el albarán volverá a su estado no facturado. Y sin embargo, nuestra factura de compra ahora solo importará 4 euros. En el estocaje seguiremos teniendo 5 elementos de las cápsulas de café con esas características, ya que el albarán sigue estando vigente. Ahora el albarán vuelve a ser editable y podrá ser editado para luego ser facturado. Ya hemos visto cómo se establece una factura a partir de un albarán, pulsando el botón generar factura. Del mismo modo funcionan los botones generar albarán y generar factura de pedidos de compra. Si generamos un albarán, este albarán posteriormente podrá ser generado como factura o directamente podemos generar el pedido y pasar a la factura. En este caso vamos a ver por ejemplo esta factura de 4.087 euros y vemos que tiene 4 elementos. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar un albarán y como ocurría anteriormente, se nos ha generado un albarán el cual aún no ha sido guardado, tendremos que pulsar aceptar y vemos los elementos del pedido en dicho albarán. En este caso hay una peculiaridad en los pedidos y es que los pedidos pueden ser segmentados. Supongamos que el proveedor nos ha dicho que solo vamos a recibir los congeladores y que tanto el lavavajillas como el frigorífico queda pendiente para una nueva remesa de mercancía. Para ello eliminamos las líneas del albarán que estamos generando y pulsamos aceptar. En este caso, nuestro pedido no queda recibido, sino parcialmente recibido. Eso se debe a que solo hemos generado el albarán para 2 elementos de dicho pedido. Nos vamos a ir a albaranes de compra y vamos a ver cómo en efecto tenemos del proveedor Electrónica Sur Europea un nuevo albarán. Lo vamos a abrir y vemos cómo en efecto solo se han agregado los 2 congeladores. Falta para dicho pedido 2 elementos por servir. Estamos en albaranes, así que vamos a, del mismo modo que hicimos en factura anteriormente, abrir el selector de columnas y vamos a agregar la columna pedido. Esta columna nos va a indicar de qué pedido proviene la mercancía. Obviamente el albarán puede ser modificado y podemos seguir agregando líneas, pero estas 2 líneas provienen de dicho pedido. Como vemos, la principal diferencia entre el pedido y el albarán es que el pedido puede segmentarse, puede partirse. Ya vimos en su momento que en pendiente de recibir teníamos la opción dividir. Esto nos permite servir la mercancía o recibirla en diversas remesas de pedido. Dicho lo cual, ya hemos creado un albarán y si volvemos a nuestro pedido, en este caso se encuentra parcialmente recibido, vemos como seguimos teniendo los 2 congeladores, lavavajillas y el frigorífico. Pero, sin embargo, si abrimos el selector de columnas y abrimos las columnas albarán y factura, vamos a ver cómo en efecto para cada línea nos especifica en qué albarán y en qué factura se encuentra. Vemos que las 2 primeras líneas se han generado en el albarán 007, pero aún no han sido facturadas. Las últimas 2 líneas están pendientes de ser servidas. A continuación lo que vamos a hacer es vamos a generar una factura para lo que resta de pedido. Así que en este caso vamos a pulsar aceptar y seleccionando el pedido vamos a pulsar generar factura. Como vemos, se nos abre una nueva factura, como ocurría con los albaranes. Sin embargo, en este caso solo se han agregado 2 líneas y son las 2 líneas que quedaban pendientes del pedido. Volvemos a pulsar el botón derecho y tal y como hicimos con albarán vamos a agregar la columna pedido. En este caso se nos indica a qué pedido pertenece dicho elemento. Vemos que tenemos que los 2 elementos pertenecen al pedido A15006. Pulsamos aceptar y vemos como finalmente nuestro pedido ha quedado como recibido. Asimismo, se ha creado una nueva factura de compra de Electrónica Sur Europea.
esta factura de compra proviene del pedido A15006. Si vemos nuestro pedido, vamos a ver cómo en efecto las dos primeras líneas se han generado como albarán y las dos siguientes como factura. De esta manera el programa va a permitir saber toda la trazabilidad del movimiento en el flujo de compras. Por último, recordemos, teníamos un albarán, el A15007, que provenía de este pedido. Y para realizar el ejemplo completo vamos a generar dicho albarán, que es este, y lo vamos a facturar. Para ello pulsamos generar factura y vemos cómo automáticamente se me vuelve a abrir el editor de factura de compra. En este caso, en el detalle, vemos como ya me indica que dichos elementos provienen de un pedido en concreto y de un albarán en completo. Vemos como los diversos elementos provienen de un pedido en concreto y de un albarán en concreto. Pulsamos aceptar y por último, como vemos, el albarán ha quedado facturado. En facturas de compra vamos a poder ver cómo en efecto proviene del pedido y el albarán. En albaranes de compra, que ya no es editable puesto ha sido facturado, vemos cómo proviene de un pedido y a su vez vemos que está facturado. Si hacemos clic sobre facturado, se nos abrirá la factura en la cual ha sido facturado dicho albarán. Y por último, en pedidos de compra tenemos un pedido que está totalmente recibido con los 4 elementos, los dos primeros que primero se hizo un albarán y luego una factura, y los dos últimos que se hizo directamente una factura. Como vemos, el pedido sí es editable. Esto se debe a que el pedido puede ir increciendo, puede seguir aumentando, podemos ir agregando líneas. Si por ejemplo agregamos una nueva línea, por ejemplo, artículo 2, vemos como dicha línea no tiene ningún albarán y ninguna factura asociada, por lo que nuevamente volverá a pasar a ser parcialmente recibido. Ahora vamos a ver qué ocurre si por ejemplo queremos modificar una línea que haya sido enlazada con albarán. Vamos a ver que en este caso no puede ser posible, solo podemos visualizar los elementos. Si queremos modificar esta información tendremos que eliminar la factura asociada o eliminar el albarán asociado. Como vemos, con la factura ocurre exactamente lo mismo. Por último, vamos a ver más información sobre el enlace. Hemos visto cómo podemos generar una factura a través de un pedido, una factura a través de un albarán o un albarán a través de un pedido. Vamos a abrir pedido y vamos a aprender para qué sirven estas dos funciones. La primera de ellas me permite visualizar el albarán. Obviamente esta línea no tiene ningún albarán asociado, así que si pulso sobre ver albarán no va a hacer nada. Sin embargo, si pulso sobre esta línea y pulso sobre ver albarán, me va a abrir automáticamente el albarán que tiene asociada esa línea de pedido, que es el que generamos anteriormente. Lo mismo ocurre con ver factura. Si pulso sobre cualquiera de estos elementos, por ejemplo este de aquí, en este caso está asociado a la factura A15021, pues me abrirá la factura A15021. Y si pulso sobre este otro, A15022, me abrirá la factura A15022. Este comportamiento se repite en albaranes y en factura. Si abrimos albaranes de compra, recordemos que ahora no es editable, vemos cómo tiene asociado un pedido, podemos visualizar dicho pedido o podemos desde aquí, vemos que indica que su estado es facturado, podemos visualizar la factura. Y por último, en factura de compra podremos de un lado visualizar el pedido al que pertenece cada una de las líneas y visualizar el albarán al que pertenece cada una de las líneas. Y esto es todo. Como hemos visto, hemos estudiado cómo funciona la trazabilidad hacia adelante, desde un pedido generar un albarán, desde un albarán generar una factura o desde un pedido generar una factura saltándose el paso de los albaranes. Obviamente, cada vez que generamos los distintos documentos, todas las repercusiones que venían apareciendo en el programa se ejecutan. Por ejemplo, si creo un pedido y lo genero como albarán, automáticamente el estocaje se me ve modificado. Si creo un pedido y lo genero como factura, automáticamente el estocaje y los ingresos en contabilidad, que lo veremos más adelante, en este caso los gastos, porque estamos en compra, se verán modificados. De la misma manera, si genero un pedido y lo hago albarán,
toda la mercancía que sea pendiente de recibir se eliminará, ya que ya se ha recibido. Igualmente se agregarán entradas al módulo de entrada de almacén. Como siempre, recomendamos probar y trastear un poco las funciones del programa con el fin de que podáis familiarizaros con dichas funcionalidades. En el próximo tutorial veremos cómo funciona el flujo de compra hacia atrás y cómo desde una factura obtener albaranes, obtener pedidos. Y esto es todo. Un saludo.